Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Les invito a suscribirse a este canal, darle like a los videos, compartir este contenido y así más hermanos y hermanas podrán visualizar o escuchar esta reflexión que ayudará para entender de mejor manera la liturgia de la palabra dominical. Después de la versión lucana del discurso de las bienaventuranzas y las malventuranzas del domingo pasado, ahora Jesús expone siempre en la llanura o planicie una de las páginas más representativas de la radicalidad de la ética del Evangelio. En la primera parte, Jesús se dirige a los discípulos. En la segunda parte se dirige a la multitud inmensa de pobres y de enfermos, llegada de todos los lados. Aquí ya no se trata de dos grupos separados, pobres, odiados, ricos, estimados, cada uno viviendo su propia vida. Aquí hay un grupo enemigo que odia, maldice e injuria a las comunidades cristianas. Igual que hoy día se odia, insulta y critica a nuestra Madre Iglesia Católica. ¿Cómo reaccionar ante ello? Es frecuente la autodefensa, negar las acusaciones o relativizarlas. No es eso lo que quiere Jesús. Incluso en el caso de que el odio, la crítica o la maldición sean injustificados, la postura del cristiano debe ser positiva. El amor no hay que entenderlo en sentido afectivo, como el amor entre los esposos o entre padres e hijos, sino en el sentido práctico de hacer el bien. En el Evangelio de Lucas, el ejemplo concreto sería el de Jesús curando la oreja del soldado que viene a detenerlo. Pero amar a los enemigos. Las palabras que Jesús dirige a este pueblo son exigentes y difíciles. Amar a los enemigos, no maldecir, ofrecer la otra mejilla a quien te hiera en una, no reclamar cuando alguien toma lo que es tuyo. Tomadas al pie de la letra, estas frases parecen desfavorecer al discípulo de Jesús. Al final, ni siquiera Jesús y Pablo las observaron al pie de la letra. Cuando el soldado le hirió en la mejilla, él no ofreció la otra, sino que reaccionó con firmeza. Si hablé mal, pruébalo, y si no, ¿por qué me pegas? Dice el Evangelio de Juan 18, 22, 23. Pablo, que se dirige al sumo sacerdote, es más duro. Él dice en Hechos 23:3, Dios te va a golpear a ti, pared encalada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpear contra la ley. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo entender estas palabras? La primera lectura ofrece un ejemplo concreto de perdón al enemigo, pero muy por debajo de lo que pide o exige el Evangelio. David, perseguido continuamente por Saúl, tiene la posibilidad de matarlo. A eso lo anima su compañero Abisai. David se niega a hacerlo porque no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. La pregunta es, ¿y si no se tratara del rey? Cuando estaba al servicio de los filisteos, devastaba a los pueblos vecinos sin dejar vivo hombre ni mujer. David en este caso no es el modelo ideal para el modo de tratar al enemigo, pero podemos aplicarnos el mensaje de esta escena. Si David perdonó a Saúl por ser el rey de Israel, yo debo perdonar a cualquiera por ser hijo de Dios. Efectivamente, el mandamiento del amor a los enemigos está construido sobre dos principios de vida fundamentales. Y así como quieren que los hombres les hagan con ellos lo mismo, dice Lucas 6:31. Y el segundo principio es, y sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, según Lucas 6:36. El primer principio, hermanos y hermanas, constituye la llamada regla de oro de la convivencia humana, sobre la que se fundamentan relaciones sociales justas y que se conocía ya en la tradición judía y en otras corrientes filosóficas y éticas. La novedad del Evangelio es que Jesús expande este principio hasta el infinito, es decir, exigiendo a sus discípulos no solo no hacer el mal, sino buscar el bien de los demás como quisiéramos que los otros lo hicieran con nosotros. Es colocarse en la piel de la otra persona y actuar como te gustaría que ella se comportase contigo. La expresión máxima de este hagan bien a los demás se encuentra en el amor a los enemigos.
No se puede obviar que el amor al prójimo, queridos hermanos y hermanas, en cuanto precepto estaba ya establecido en el libro de Levítico. Eso no es nada nuevo. Levítico 19:18 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no implicaba un amor universal, sino se relacionaba a aspectos de índole racial, tribal o lo que tenía que ver con el clan familiar. El odio al enemigo era fruto de la natural hostilidad hacia el extranjero y los enemigos de la religión o cualquier persona que pudiera atentar contra la identidad del clan o la comunidad nacional y religiosa. En lenguaje moderno sería amar únicamente a los hermanitos u ovejitas de mi secta, de mi grupito, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi congregación. Por el contrario, el amor que Jesús propone es una voluntad de hacer el bien independientemente de los distintivos culturales, es decir, es un amor, es un ágape sin fronteras. Así, la exhortación de Jesús, amen a sus enemigos, se concretiza en el hagan bien a quienes los odian. Esto demuestra que la actitud del evangelio frente al adversario, hermanos y hermanas, no es sentimentalismo desencarnado, sino que se realiza a través de gestos concretos de asistencia y ayuda buscando su bien. Este comportamiento sorprendente se manifiesta a través del bendecir al enemigo que me maldice y del orar por los perseguidores. Aquí el verbo griego eulogein no significa solo bendecir, sino también alabar. Se trata por tanto de bendecir, decir bien de quien me maldice, de quien habla mal de mí. La exhortación a orar por los enemigos hace ver que el amor, que el ágape, no debe ser el resultado de estrategias y tácticas hábiles, de buena educación, de sentido común o de oportunismo, sino de una oración fuerte y fecunda que lleva a la conversión del corazón. Quien no ora por su adversario no podrá luego bendecirlo y por supuesto ni amarlo. El modelo del orante que reza por sus enemigos es Jesús crucificado, que en el Evangelio de Lucas afirma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Por su parte, el Evangelio ofrece 3 ejemplos concretos de este amor ilimitado y fuerte: la bofetada, el manto y el préstamo. Son solo 3 ejemplos escogidos para mostrar cómo se debe vivir en lo concreto y lo cotidiano de cada día el amor al enemigo. De frente a las acciones más agresivas e injustas, el cristiano no actúa con violencia, tampoco la incita al estilo de los ultras o extremistas religiosos, fanáticos religiosos que abundan en nuestro tiempo. Mucho menos renuncia a la lógica de la donación gratuita y sin límites en favor de los demás. Jesús, finalmente, añade una última característica de este ágape, de este amor cristiano. No se debe limitar al pequeño círculo de los que nos aman, pues eso sería seguir el estilo de los pecadores que aman a quienes los aman, basado en la lógica del contracambio, dar para recibir. De cualquier modo, en Lucas 6:35 se resumen todos los temas anteriores en una bellísima síntesis que es como la definición del ser cristiano o su carta magna. Dice: más bien amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, pues Él es bueno con los ingratos y los perversos. Además, si esto lo enlazamos con el segundo principio fundamental, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos damos cuenta que el modelo es infinito, a saber, el amor de Dios. Solo a través de esta imitación de Dios nos volvemos sus hijos, serán hijos del Altísimo. Para Lucas, el amor misericordioso a imagen del Padre es el principio unificador de toda la existencia cristiana. Es parte esencial del credo bíblico la afirmación de Dios como clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor y fidelidad, dirá Éxodo 34:6. El discípulo de Jesús asume esta misma condición de Dios cuando, como Él, manifiesta compasión y ternura, amor eficaz y fidelidad hacia los demás. Las preguntas que pueden surgir hasta este momento son: ¿somos conscientes de que Dios no nos trata según merecen nuestras faltas? ¿Sabemos ver los signos del amor de Dios en el ambiente donde vivimos? ¿Sabemos darnos cuenta que el bien existe y funciona? ¿Por qué se tiende por lo general de modo despiadado a descalificar, instrumentalizar y mirar en los demás los defectos y no los méritos? ¿Logramos asumir con seriedad el mandato de Jesús de amar sin interés, ser dóciles, misericordiosos, no violentos, perdonando a nuestros enemigos, haciéndoles el bien, bendiciéndolos y rezando por ellos?
¿Miramos la vida y a las personas con la misma mirada de Jesús? El texto se cierra con dos exhortaciones de Jesús, expresando la actitud misericordiosa que debe tener todo cristiano. La primera es: no juzguen, no condenen. Entonces, ¿luz verde a la impunidad? ¿Y qué decir de los magistrados y jueces que juzgan a tiempo completo por profesión? ¿Están condenados por el Evangelio? El Evangelio, hermanos y hermanas, no es tan ingenuo y poco realista como puede parecer a simple vista. No nos ordena tanto eliminar el juicio de nuestra vida, sino eliminar el veneno de nuestro juicio, es decir, esa parte del rencor, del rechazo, de la venganza que a menudo se mezcla con la evaluación objetiva de los hechos, capaz de transformarse en juicios despiadados, sin misericordia, donde junto con el pecado se condena al pecador sin apelación. En otras palabras, lo que Jesús prohíbe no es el discernimiento de lo que es bueno o malo, sino la crítica destructiva y la condena de los otros, pues conducen a una condición de superioridad de quien juzga sobre quien es juzgado. Y no solo eso, juzgar y condenar es colocarse, hermanos y hermanas, en el lugar de Dios, el único que conoce los corazones, mientras el hombre ve solo las apariencias, dirá 1 Samuel 16:7. La segunda exhortación es: perdonen y serán perdonados. A la primera parte, en negativo, se añade ahora una segunda parte en positivo: el perdón cristiano, ilimitado y lleno de misericordia, que recuerda otra sentencia de Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti y 7 veces se arrepiente diciendo me arrepiento, tú lo perdonarás, dice Lucas 17:3-4. Para subrayar la importancia decisiva de estas actitudes, Jesús coloca a su auditorio en el momento futuro o escatológico, cuando todos compareceremos delante de Dios. El secreto, hermanos y hermanas, para no ser juzgados ni condenados y al mismo tiempo para recibir misericordia, es tenerla para los demás. Así, el destino del discípulo se decide cada día en base a la misericordia. En esta perspectiva nos recuerda San Juan de la Cruz: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. En este séptimo domingo del tiempo ordinario del ciclo C, quiero dejarles una tarea, un propósito concreto acorde al Evangelio. La tarea para esta semana y para más adelante es la siguiente: por favor, no enviar, reenviar, etiquetar o postear por las redes sociales ninguna noticia, chiste o comentario que fomente el odio o el desprecio, la xenofobia, discriminación y la discordia, o bien que insulte o que se burle de cualquier persona o denigre su dignidad como hijo e hija de Dios, no importando su condición social. Les deseo un bendecido séptimo domingo del tiempo ordinario. Shalom para todos y todas.